Hola, buenos días a todos. Me presento, soy Pablo Gilabert, arquitecto del Departamento Técnico de CIPE. En primer lugar, me gustaría agradecerle su presencia en este seminario en el que iremos viendo la elaboración de un proyecto completo con los programas CIPE. Hoy nos acompaña con nosotros Javier Signes, un arquitecto de dilatada experiencia tanto en la elaboración de proyectos como en el manejo de los programas CIPE. Y entre los dos iremos recorriendo cada una de las fases de un proyecto desde el primer momento en el que el cliente nos hace llegar la oferta hasta el final de obra. Sin más, vamos a comenzar. Partiendo de que un proyecto se puede enfocar bien desde desarrollar desde un equipo multidisciplinar o bien desde un equipo uniprofesional, estamos de acuerdo en el que el proceso de elaboración de un proyecto es un proceso fragmentado, en el que intervienen muchos profesionales de diferentes disciplinas, como vemos aquí arriba. Bueno, pues para esto, para dar una respuesta a esta situación, es necesario coordinar y dar esta respuesta integral a todos estos procesos. Desde CIPE siempre hemos tenido la filosofía que si un proyecto se compone de 3 tiempos, un tiempo dedicado al diseño, un tiempo dedicado a la comprobación y al cálculo, y por último un tiempo dedicado a la gestión y el desarrollo de toda esta documentación, estos últimos, a día de hoy, abarcarían prácticamente 3/4 partes del tiempo total. Bien, desde CIPE tratamos, o nuestro objetivo es minimizar al máximo esos tiempos automáticos, digamos, de cálculo y de generación de documentación, para favorecer a esa primera parte de ideación y al final pues tener un desarrollo de proyectos de una arquitectura de mayor calidad. A lo largo de la presentación iremos viendo cómo se coordinan, cómo se conectan cada uno de nuestros programas con el objetivo de generar un documento final que sea coherente y en el que no haya omisiones. Para esto, como comentábamos, es necesario pues, buscar esa respuesta integral desde una única plataforma con una única base de datos, que en este caso sería la de CIPE. Para aquellos que nos conozcan, esta imagen les sonará porque es la imagen del CIPE menú. Cuando se abre el menú general de CIPE nos aparecen estos 4 grandes bloques en el que se organizan, digamos, cada una de las aplicaciones en grupo de estructuras, instalaciones, gestión y documentación. A lo largo de los 25 años, más de 25 años de historia que tiene CIPE, se han desarrollado más de 50 aplicaciones o herramientas de trabajo que a día de hoy se pueden llegar a utilizar. Bien, lo que trataremos de ver es cómo intervienen cada una de ellas en cada una de las fases de un proyecto. De manera que al final conseguimos resolver toda la documentación exigida por el anejo 1 de la parte 1 del código técnico. En esta imagen vemos la relación entre el documento que nos exige esta normativa y la respuesta con los programas de CIPE. A día de hoy, CIPE es el único programa en el mundo capaz de desarrollar toda esta documentación. Para desarrollar esta información es necesario dar una respuesta integral y esa respuesta integral se basa en, digamos, la base de datos de CIPE, el generador de precios. Aunque el nombre tienda a la confusión, generador de precios no es únicamente una base de precios, sino que incluye mucha más información que ahora veremos. Esta base de datos está adaptada tanto a obra nueva como a rehabilitación. Decimos que es una base de datos multiparamétrica. Desde el momento en que nosotros seleccionamos una fachada, por ejemplo, y podemos aplicarle distintos acabados, esa base de datos sería paramétrica, pero a su vez el programa permite ajustar mediante una serie de coeficientes todos esos datos. Es decir, no es lo mismo desarrollar un proyecto en un lugar con una accesibilidad de cierta dificultad que en un lugar con una accesibilidad buena. O, por ejemplo, hacerlo en Barcelona que hacerlo en Cádiz, por decir algo. Todo esto lo tiene en cuenta el programa con la intención de ajustar al máximo los datos que genera. Comentar que es de libre copia y distribución, se puede acceder gratuitamente
mediante el generador la página web generadordeprecios.info. Está en revisión continua y a día de hoy, en este proceso de expansión que está viviendo CIPE, está adaptada a 14 países, según normativas, sistemas constructivos y demás. Probablemente a partir del siguiente parche estará adaptada a 20 países. La información que contiene el generador de precios, vamos a verlo, si acaso vamos a entrar al programa. Este sería el generador de precios. En un primer momento nos pregunta qué tipo qué emplazamiento, dónde se sitúa nuestra obra. Y vemos en la parte de la izquierda cómo nos aparece una serie de un árbol con una cantidad de información. Si nos vamos al apartado de precios descompuestos, por ejemplo, fachadas, por entrar a cualquiera, podemos llegar a ver cada una de esas unidades de obra con toda la información que contiene. Por ejemplo, pues la que sea. Vemos como hay un desglose bastante importante. Y para cualquiera de ellas, vemos como en función de la selección que hagamos, nos va a cambiar automáticamente la información. Por ejemplo, aquí en la parte inferior, vemos cómo aparece el precio y la descripción. Si activamos la opción de fábrica armada, vemos como el precio automáticamente cambia. Esto es porque es una base de datos paramétrica. En el momento que modifiquemos cualquiera de las opciones, de anclaje, formación de dinteles, como queremos que sea, se va a considerar a efectos de sacar pues, toda la información que aquí aparece. Esta información no solo responde al precio descompuesto, como vemos aquí, sino que también desarrolla información de pliego de condiciones, recepción de materiales para obtener el plan de control de calidad, residuos generados para desarrollar toda la información de gestión de residuos, energía incorporada y emisiones, todas las emisiones de CO2 de ese material o de ese sistema constructivo desde el momento de fabricación hasta todas las fases de construcción, para desarrollar documentos de impacto ambiental, por ejemplo. Y desde este último parche también permite desarrollar automáticamente documentación de estudio de seguridad de salud. Como vemos, aparece un desglose de todas. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que en cualquiera de los programas estemos utilizando esta hoja exterior de ladrillo cerámico perforado, por ejemplo, se van a poder generar automáticamente cada uno de estos apartados para generar la documentación correspondiente. No solo de esto, sino que también el programa incluye pues, otra información, como por ejemplo pues, memoria gráfica de materiales, que luego veremos, detalles constructivos, manual de uso y mantenimiento, un cómputo importante de información. Si volvemos a la presentación, aquí analizamos pues, cada uno de esos documentos que podemos llegar a generar y bueno, comentar también que a su vez este generador de precios digamos, ofrece catálogos de fabricantes y soluciones reales de fabricantes. Resumiendo, lo que trata esta base de datos es de unir al técnico, ya sea ingeniero, arquitecto, instalador, lo que sea, con un fabricante o un sistema constructivo, no tiene por qué ser un fabricante, trabajando con unidades de obra reales, mediante unas herramientas de cálculo, ya sean CITECAD, de estructuras, de instalaciones, de presupuestos. En resumen, si nos vamos a lo que es la célula por hacer una analogía con el cuerpo humano, digamos, todo parte del organismo más pequeño que es esa unidad de obra. En esa unidad de obra existen, para cada unidad de obra, más de 20 datos de información. Y, bueno, los que están por venir. Esto lo que nos permite es pues, utilizar una serie de datos pues, para hacer todo el cálculo térmico, acústico, lo que consideremos, y otra serie de datos para obtener toda la información administrativa, documental, que nos exige la normativa. Realmente, a día de hoy, se dice que los proyectos son más que de técnicos, de gestores, por la cantidad de documentación que hay que desarrollar. Bueno, pues la idea de CIPE es minimizar ese tiempo dedicado a la gestión de esa documentación. De manera que, al desarrollar un modelo único para hacer el cálculo de instalaciones, estructuras y demás, se pueda generar automáticamente el resto de la información. Esto responde a la tecnología BIM, Building Information Model, que lo que consiste es trabajar con un modelo tridimensional de datos. Esto lo que nos permite, al fin y al cabo, es pues, poder desarrollar cada una de las fases del ciclo de vida de un edificio, desde estudios de viabilidad hasta
estudio de mantenimiento y rehabilitación, con una serie de aplicaciones que vamos a ver ahora. Bueno, si estas son las partes del proyecto, de las que se compone un proyecto, pues, empezando pues por viabilidad del proyecto, una serie de estudios previos, proyectos básicos, proyecto de ejecución, contratación de obra y dirección, final de obra, vamos a ir analizando cada una de estas fases y los documentos que sería necesario desarrollar para cada fase. En este caso en concreto lo vamos a hacer para una obra que ha desarrollado Javier, que es un edificio, una obra familiar, que podemos mostrar para que os hagáis una idea de en qué consiste. Sí, antes un pequeño comentario. No solo los programas van a cumplir con la normativa, sino incluso a mejorar la calidad técnica del proyecto. Que hay documentos como la CV tal que no son imprescindibles, actualmente no son preceptivos, pero pueden mejorar la calidad del proyecto. Bueno, este es un ejemplo de una vivienda típica unifamiliar donde te presentan el cliente un programa de necesidades para 3 habitaciones, 2 cuartos de baño, un aseo, con una planta baja, un garaje descubierto por normativa. Y el primer planteamiento que tenemos que resolver desde los programas de CIPE es la pregunta típica: ¿y esto qué me va a costar? Por varios motivos. Primero, por la financiación, que a veces está más difícil. Este caso concreto es una pareja de los cuales los dos trabajan, pero uno tiene, digamos, es funcionario de cierta solvencia, y el presupuesto real antes de empezar el proyecto, porque puede ser que si no es viable todo el trabajo que desarrollemos sea gratuito, necesitamos conocer el presupuesto próximo. Para ello utilizamos el predimensionador. Estaríamos en esta parte, en el estudio de viabilidad del proyecto, en el que habría 2 agentes principales, que sería probablemente el arquitecto y el promotor, y la herramienta desarrollada para este caso sería el predimensionador. ¿En qué consiste este predimensionador? Bueno, pues como bien comentaba Javier, vamos a generar un presupuesto aproximado de la obra. Sí, el predimensionador lo que requiere es muy poca información en la inclusión de los datos, que sea muy ágil, muy rápido y que se aproxime al máximo al resultado, al coste real de la obra. Bueno, como vemos, nos aparece una serie de apartados que tenemos que ir cumplimentando. Son datos muy genéricos, como por ejemplo, pues, tipo de vivienda, dónde se va, la ubicación de la obra, el ajuste de esos datos que comentábamos antes del generador de precios. Sí, estos datos son importantes porque no solo en la selección de la unidad de obra va a cambiar el precio, sino en función de la dificultad de accesibilidad a la obra, la topografía, si es plana y la situación del mercado, además del propio volumen de edificación. Tanto los rendimientos como los precios varían en función de estos parámetros. Estos más el volumen de la construcción, altura de plantas, etcétera, que internamente modifica los parámetros para ajustarse al mercado real. Así lo hacen los constructores, este proceso lo utilizan los constructores de forma particular para elaborar sus propios proyectos. Muy bien, defendíamos estos datos. En este caso es una obra en Valencia. La morfología, la geometría de ese proyecto, pues, superficie de la parcela, en este caso pues tenemos una superficie de 250 con una serie de plantas sobre rasante. Se compone de 3 dormitorios con 2 baños y un aseo. Podemos incluir o no el mobiliario de cocina en el presupuesto. Una serie de usos. Son datos aproximados que el programa va a valorar y va a generar ese presupuesto. Datos adecuados a esta fase inicial. Aún no tenemos desarrollado el proyecto básico, pero sí tenemos una idea o un anteproyecto. Tipo de cimentación, tipo de terreno, tipo de estructura. Que pensamos que pueda ir a nuestro proyecto en esta fase. En cualquier caso, y corrígeme si me equivoco, Javier, pero estos son datos orientativos que luego podremos llegar a ajustar a la hora de obtener, por supuesto, el proyecto básico o de ejecución. Bueno, ¿qué instalación queremos considerar? La fachada de qué tipo va a ser, los revestimientos, las carpinterías, revestimiento de suelos,
de Paredes. Y el siguiente paso ya sería obtener el presupuesto de ejecución material. Con estos 4 datos que hemos introducido en el programa, nos va a generar un presupuesto aproximado al plan. Nos puede servir también tanteo para ver qué calidades podemos introducir en nuestra obra. Si nos permite, por ejemplo, en el caso de urbanización, incluir la piscina, o para el presupuesto que disponemos, la piscina queda fuera de este presupuesto. Nos pregunta Juan Somel si solo es aplicable a viviendas. Vamos a ver. El predimensionado está pensado para edificio de viviendas, todas las tipologías. Sin embargo, en mi caso, por ejemplo, yo he utilizado para otros usos con pérdida de aproximación. Es decir, el motor interno, todos aquellos datos que no pregunta el usuario, digamos, hay una matriz de diseño, una matriz funcional, que lo que hace es decidir por el usuario en función de las tipologías. Ya hemos acumulado experiencia. Cuando te alejas de la tipología de viviendas y de edificios estándar, sirve, pero va perdiendo aproximación. Podría perder una aproximación de un 15 o un 20%. Evidentemente, para WebGen no serviría, perderíamos mucha aproximación. Bueno, como vemos, nos aparece ya. Para una casa rural sería viable también, perfectamente. Es una casa pequeña, una casa rural. Nos aparece ya un desglose por cada uno de los capítulos con el presupuesto correspondiente y el porcentaje del total. Podemos también visualizar un gráfico de barras para hacernos una idea de una forma visual de la importancia que tendría cada uno de los apartados. En este caso, por ejemplo, la estructura tendría gran importancia, igual que los revestimientos. En cuanto una de las preguntas es ¿qué desviación hay sobre el presupuesto real? Vamos a ver. Cuando hemos dado a PEM a calcular, el programa ha tardado un poco, porque está recorriendo la base de precios real, el generador de precios, y está suministrándose de datos reales, de precios reales, con una aproximación de la geometría y de la configuración general. Con lo cual, la aproximación viene a ser, para tipologías estándar, más menos 10%, que es muy poco. Porque después, como veremos, este presupuesto ha sido ofertado por 5 contratistas y la desviación real que el mercado actual, que están los precios ajustados, es superior al 20%. Es decir, que estamos perfectamente dentro de la horquilla de lo que sería el mercado de contratación. En presupuesto no podemos hablar de precio real, sino de un entorno, una horquilla de los presupuestos aproximados o presupuestos posibles de contrato. Luego de aquí podemos obtener también una serie de listados que podemos entregar al promotor o a quien considere. El siguiente paso, si le damos a continuar, nos aparece el VMD, ¿no? Valoración de mantenimiento decenal. Nos hace una estimación de, en los 10 primeros años, cuánto hay que invertir a la hora de mantener esa edificación. ¿Para qué nos puede servir este parámetro? Este parámetro es un indicador de la bondad constructiva o arquitectónica de nuestro proyecto. ¿Qué significa? Podríamos elegir calidades inferiores, por ejemplo, un revestimiento poscado y pintado, pero luego el mantenimiento de la fachada sería superior. Con lo cual, hay para cada unidad de obra un coste de mantenimiento decenal asociado a esas soluciones que hemos elegido. Con lo cual, el conjunto del presupuesto de ejecución material y la valoración de mantenimiento decenal daría el presupuesto a 10 años de lo que sería construir y lo que supone construir y mantener esa obra. En el caso de un promotor particular es muy interesante conocer que no solo el precio va a ser, el PEM va a ser asequible, sino que después su mantenimiento puede ser tolerable. Bueno, nos están llegando un gran número de preguntas. No vamos a poder contestar todas en directo, digamos, ahora mismo, para no perder el hilo conductor de la presentación, pero aquellas que se queden en el tintero, pues al final trataremos de retomarlas o dar una respuesta. Bueno, el siguiente paso sería, nos aparece una relación entre esa valoración de mantenimiento decenal y ese presupuesto de ejecución material. Digamos, un índice de sostenibilidad hemos llamado, que estaría en torno al 19%, que es algo admisible. 10 años. Perfecto. Por último, podríamos llegar a exportar. Sí, bueno, hay que contemplar que este presupuesto
incluye todas las operaciones del calendario de mantenimiento, es decir, muy superiores a las que habitualmente un promotor suele hacer. Es decir, no es teórico, sino se corresponde con el presupuesto para el calendario previsto en el manual de uso y mantenimiento. Una vez llegados al final, pues nos aparece la posibilidad de exportar Arquímedes. Arquímedes es nuestro programa de mediciones y presupuestos. O teníamos la posibilidad de generar un PDF y demás. Como vemos, siempre el programa nos va a preguntar qué documentos queremos generar. En esas unidades de obra que se están generando, aparece toda esta información que podemos, a continuación, obtener con un único clic. En este caso nos plantaríamos con el presupuesto y no sería necesario llegar a más. Bueno, si seguimos con la presentación, ya tendríamos resuelta lo que es el apartado de viabilidad del proyecto, entregamos ese documento al promotor y nos informaría si es admisible o no. Claro, en esta fase, digamos, viene siempre la pregunta, bueno, ¿y los honorarios vuestros? En este caso, la determinación de honorarios. La determinación de honorarios puede ir asociada al presupuesto de ejecución material. Y lo mismo que el coste de las licencias. Tenemos una idea, un orden de magnitud de cuál va a ser el coste de ejecución material y los costes asociados de honorarios, licencia, etc. Para al final saber si el proyecto es viable para la financiación disponible por el promotor. Perfecto. A continuación, la siguiente fase, que podríamos llamar estudios previos, depende del caso. Por ejemplo, en este caso no se ha desarrollado, pero podría darse el caso de que haya una vivienda preexistente en este solar y tengamos que desarrollar un proyecto de demolición. Bueno, pues para esto el programa tiene también una herramienta que vamos a ver muy rápidamente. Consiste en un asistente, siguiendo un poco el mismo esquema que hemos visto en el tridimensionador, en el que nos pregunta una serie de datos del autor del proyecto, todos los agentes, emplazamiento de la obra, dónde se sitúa, el entorno, los servicios urbanos, asistencia sanitaria, pues, toda la información que requiere este proyecto, y en función de los sistemas de demolición que consideremos, pues que sea parcial, completa, que el sistema sea elemento-elemento o colapso combinada, nos dará después en las distintas pantallas una selección de los medios auxiliares y maquinaria y herramienta que se activan para este proyecto. Como vemos, ofrece un gran número de posibilidades para ajustar a cada uno de los casos. Por ejemplo, aquí aparecen por defecto activados algunas opciones en función de la selección que hemos hecho anteriormente. Siempre es totalmente admisible la posibilidad de cambio. En caso, por ejemplo, de que haya presencia de amianto, pues habría que hacer un proyecto parcial específico para estos casos, ¿no? De manera que una vez ya hemos desarrollado toda la documentación, podemos incluir documentación gráfica, fotos en concreto de que vamos a desarrollar, vendría el apartado de generación de documentos. El programa genera automáticamente una serie de documentos, tanto memoria como pliego de condiciones, de la información que hemos introducido anteriormente. Esto, por supuesto, se puede exportar a cualquiera de los formatos de Office o PDF y demás. Es un asistente bastante sencillo, pero muy práctico. Muy bien, bueno, simplemente ya nos aparece también el plan de desamiantado. Simplemente es para que veáis un poco esta herramienta. Otra posibilidad sería el caso de... Un comentario solo. El planteamiento del programa es la petición que los usuarios, yo creo que hay un planteamiento claro por parte de los usuarios. Le pide el programa, la eficiencia del programa está en que te ahorre tiempo y esfuerzo. Por eso, con un clic en la máquina se va a llevar, digamos, la parte tediosa y nosotros siempre, el usuario, la selección o la toma de decisiones. Por eso el planteamiento de los programas son lo posible. Las elecciones y la toma de cualquier decisión la tendremos nosotros los usuarios y el programa internamente, a la medida que pueda, tendrá una inteligencia, cierta inteligencia interna para que nos aporte la mejor solución. En otros casos, por ejemplo, partiríamos de un plan parcial o tenemos que habilitar, por ejemplo, el abastecimiento de agua o infraestructuras urbanas a nuestro solar, ¿no? Para esos casos existen los programas de infraestructuras urbanas. En estos programas lo que trata de resolverse es, pues,
Por un lado, aquí vemos el abastecimiento de agua. No vamos a entrar a definirlo, simplemente lo vamos a comentar. También habría uno específico de alcantarillado, donde podemos ver esas secciones y esas distribuciones en planta del alcantarillado público. Electrificación y desarrollo de instalaciones de gas. Esto en este caso que estamos exponiendo de aquí, no hemos desarrollado ninguna de esta documentación, por lo que pasaríamos al proyecto básico. En el proyecto básico lo que planteamos es utilizar 3 programas. Por un lado, CIPE-CADMEP, que es lo que antes llamábamos instalaciones del edificio, generador de presupuestos, que sería el hermano mayor del predimensionador, y el programa Memoria CTE, para desarrollar la parte del proyecto básico. Si analizamos un poco más detalle cada uno de estos programas, el programa de CIPE-CADMEP responde a Mechanical, Electrical and Plumbing, siglas. Nos permitiría desarrollar un estudio térmico, acústico, instalaciones de incendios, salubridad, climatización, solar térmica, gas, pararrayos, telecomunicaciones, iluminación y electricidad. A efectos de proyecto básico no sería necesario desarrollar toda la documentación. El código técnico lo que nos exige es, en caso, por ejemplo, de un edificio plurifamiliar, desarrollar el apartado del SI, seguridad frente a incendios. Desde nuestra perspectiva entendemos que a nivel de proyecto básico es importante utilizar este programa para empezar a trabajar otra serie de análisis. Si entramos al programa de instalaciones del edificio, vamos a ver la obra, por ejemplo, en 3 dimensiones. Este sería el proyecto que se ha desarrollado, donde podemos hacer un análisis de sombras en función de la latitud del programa, de la hora y demás. Podemos activar esta capa. Y bueno, en esta interfaz, el recorrido a seguir sería desde la izquierda a la derecha y recorriendo cada una de las pestañas. A efectos de una vivienda unifamiliar, no es necesario, no sería necesario llegar a este nivel de entrar a definir vías de evacuación, extintores y demás, porque el código técnico no lo exige. Pero nosotros lo que queríamos comentar es que es importante empezar a trabajar con este programa a nivel de proyecto básico para analizar, por ejemplo, si cumplimos el cálculo térmico o el cálculo acústico, para no llevarnos sorpresas a la hora de desarrollar el proyecto de ejecución. En la fase del proyecto básico, si entramos en el esquema general, realmente nosotros partimos de un programa funcional aceptado, un presupuesto teóricamente aceptado, y en nuestras manos está que luego verifiquemos todas las condiciones urbanísticas que cumplen la licencia, para la licencia de licencia de obras y la documentación para que en este caso aquí cumpla el código técnico y pueda ser visable y pueda tener. La exigencia del código técnico y la exigencia de confort de los edificios actualmente es tan elevada que, hablo como usuario, parece imprescindible, y más si es un proyecto con una tipología no tan sencilla como esta, estudiemos por lo menos lo que es la envolvente térmica de los huecos. En este caso, por ejemplo, tenemos 2 grandes huecos mirando hacia la playa. Estos 2 huecos presentaban un problema. En estos 2 grandes huecos presentan un problema para el aislamiento térmico. Evidentemente, el cliente, esto se corresponde con el salón comedor y con la habitación principal o de matrimonio. Era un requisito, digamos, funcional. Desde el punto de vista térmico, no llega a ser una barbaridad, pero es, digamos, una solución contracorriente. Más de la parte izquierda que está situado al sur. Con lo cual, es aconsejable que en la fase del proyecto básico verifiquemos si esa solución arquitectónica luego nos va a generar problemas o es factible. Factible normalmente puede ser, pero el coste puede ser inasumible por parte del constructor, incrementando los aislamientos, los acristalamientos, etc. Por eso es conveniente actualmente, con las exigencias del código técnico y los niveles de confort, entrar por lo menos en el estudio térmico y acústico. Y para edificios plurifamiliares, evidentemente, en caso de seguridad en caso de incendio. Bueno, como vemos, el programa aquí nos haría, al calcular, nos comprobaría los elementos constructivos
decir, la definición constructiva que hemos definido, si cumple o no cumple. Por ejemplo, pues en este caso hemos definido un cerramiento tipo, pero tendríamos la posibilidad de proponer distintas hipótesis y ver cómo reacciona ese modelo, ¿no? Siempre el programa nos ofrece la posibilidad de conectar con ese generador de precios y utilizar pues, cualquiera de las tipologías que aquí tenemos. O bien definir componer nuestro propio cerramiento, nuestro propio sistema constructivo, utilizando, por ejemplo, pues, el catálogo de elementos constructivos del líder o definiendo nuestros propios elementos. Bueno, esto es simplemente una primera introducción de lo que es el programa CIPE-CADMEP a efectos del programa del proyecto básico. Comentar también que podríamos, por tener una idea de si la solución constructiva que hemos adoptado es eficiente o no, podríamos desarrollar también la calificación energética a nivel del procedimiento simplificado CE2. Este procedimiento lo que nos permite es, introduciendo una serie de valores, sin tener que definir todo el edificio, hacer el cálculo de esta estimación energética. Nos daría la letra si es A, B, C, D o... La calificación energética, digamos, la bondad de aislamiento de nuestro edificio. Si podemos comprobarlo, cómo nos aparece directamente en este punto. Todo el desglose de la información y el cálculo desarrollado con las tablas y al final pues la calificación energética correspondiente. En este caso pues obtenemos una D porque no hemos tratado de desarrollar pues... Es una vivienda para segunda residencia. Otro de los programas que con los que tendríamos que trabajar a nivel de proyecto básico sería el generador de presupuestos. El generador de presupuestos es este programa de aquí, en el que nos ofrece varias posibilidades, definir una serie de datos con algo más de precisión de lo definido en el predimensionador y obtener directamente ese presupuesto, pero a su vez nos permitiría entrar a una fase de ejecución y entrar a definir con mayor detalle cada uno de los elementos que intervienen en nuestra obra. Por ejemplo, decir si los forjados de la estructura van a ser de losa maciza o va a haber un mixto y demás. Al final, una vez definida toda esta información, podemos definir también cualquier tipo de instalación, cómo va a ser la instalación interior, qué tipo de tuberías se van a utilizar, llegar a un detalle importante sin necesidad de dibujarlo. Al final de todo esto, podemos obtener también el resultado, digamos, de ese presupuesto de ejecución material, pero con un detalle más específico. Digamos, aquí nos aproximaríamos en mayor medida a la ejecución real. Hay una pregunta, está preguntando si corrige el predimensionador los datos. Evidentemente, el predimensionador es el primer paso y aquí podemos especificar con más detalle las soluciones que se ajusten más a nuestro proyecto, soluciones constructivas. Evidentemente, el generador de presupuesto exporta el presupuesto a Arquímedes y será el presupuesto con el que nosotros trabajaremos en el proyecto. Vemos todas las posibilidades que ofrece. Realmente, a efectos de proyecto básico, podríamos utilizar el presupuesto del predimensionador, pero si queremos entrar en más detalle, sí que sería recomendable trabajar con este generador de presupuestos. De nuevo, pues podemos generar toda esta información y automáticamente el programa nos ofrece la posibilidad de sacar una serie de listados también. Tal y como pasaba antes, estamos trabajando con unas unidades de obra que incluyen una gran cantidad de información. Bueno, pues aquí podríamos llegar a obtener esos documentos. Por último, tendríamos que hablar del programa de memoria CTE. Este programa es muy importante a la hora de desarrollar un proyecto completo con los programas de CIPE. Si comentábamos antes que el generador de precios es el corazón de todo CIPE, el que bombea información a cada uno de los programas, el programa de memoria CTE sería el cerebro. Se va a encargar de coordinar, de recoger toda la información que desarrolla en cada uno de los programas. El funcionamiento sería muy sencillo, parte de dos ideas. En primer lugar, el control desde una única obra del proyectista. Es decir, a partir de un único fichero podemos controlar toda la documentación final de la obra. Y otra idea asociada sería la posibilidad de utilizar obras asociadas. Esto lo que nos permite
es que podemos trabajar simultáneamente distintos técnicos o el mismo técnico desde dos perspectivas distintas y avanzar cada uno el mismo camino de manera que automáticamente este programa recoge esa información, esos avances. Quería comentar, estos dos conceptos del control de los cambios en las obras asociadas, no solo por agilizar o hacer más eficiente el uso de los programas, sino que hay un tercer aspecto importante para el proyectista, que es la coherencia documental del proyecto, para disponer de mayor protección jurídica. Es decir, no solo incrementar la calidad de nuestra documentación, la calidad técnica, sino que no existan contradicciones que luego podamos ver ante una demanda y tener muy poca protección, por lo cual es importante que haya una copia única, es decir, un control de cambios por parte del proyectista, máxime cuando se trabaja en grupo. El funcionamiento del programa es bastante sencillo. Realmente, aunque el programa se llame Memorias, el proyecto según el CTE, a día de hoy este programa permite resolver proyectos completos. Nos aparecen 4 menús en la parte superior. En un primer momento tenemos que definir una serie de datos generales, definir el tipo de proyecto que queremos desarrollar, las características básicas de nuestra obra, emplazamiento, de nuevo, pues para ajustar toda esa información, agentes, todos los agentes que intervienen en la obra. Es importante que únicamente nos vamos a introducir esta información aquí y el programa automáticamente cumplimentará el resto de documentos con esta información. Y el marco legal aplicable. Esto lo que nos permite es definir, por ejemplo, si estamos desarrollando un edificio que no es residencial, podríamos indicarle al programa que dentro del HS, el HS3 no sería obligatorio. Es decir, que es aplicable para proyectos diferentes a otros usos. Hay una pregunta interesante que nos están comentando si solo funciona cuando el dibujo está realizado en CAD, en 3D. No, el programa no requiere el dibujo en 3D. Pues se puede introducir desde una plantilla de CAD en instalaciones. Sí, en el programa de instalaciones existirían dos posibilidades de introducir, de desarrollar el modelo. Podríamos partir de una serie de plantillas que vemos aquí. Por ejemplo, vemos una serie de plantas desarrolladas en un programa CAD, o importar un fichero IFC. Fichero IFC es el archivo de intercambio entre plataformas BIM. Es decir, si nosotros trabajamos con Archicad, trabajamos con Allplan, Revit, podemos importar ese modelo y a partir de ahí hacer el cálculo de cada una de las justificaciones normativas y toda la generación de presupuesto. Eso sería un poco las dos filosofías, las dos posibilidades de trabajo. Retomando el programa de Memorias CTE, aquí estábamos viendo cómo podemos cumplimentar, pues indicar qué normativa vamos a cumplimentar. Siempre el programa nos ofrece la posibilidad de revisado y nos aparece en verde como que está todo ya comprobado. Y en el apartado de obras asociadas, el programa nos va a ir preguntando, nos va a ir en cada uno de los apartados del proyecto, nos va a ir pidiendo información. Esa información puede venir desde 3 focos. Por un lado, toda la información que haga referencia a nuestra obra en concreto, temas de diseño, emplazamiento y demás, tendremos que introducirlo manualmente, por ejemplo, el apartado de memoria descriptiva, o bien el programa nos va a pedir contactar con una obra, asociar una obra. Por ejemplo, para la justificación del SI, por ejemplo, o de cualquier documento de instalaciones, va a extraer la información de lo que hayamos desarrollado en CIPECAD. Vamos a ver, por ejemplo, a nivel de proyecto básico, la información que contiene. Siempre este índice que aparece aquí va a estar referenciado a la exigencia del código técnico y al manual de calidad, desarrollado por el Consejo Superior de Arquitectos. De manera que, bueno, pues vamos a ir pasando por cada uno de los apartados. Memoria descriptiva tomaría la información de lo que hemos definido en un primer momento. Descripción del proyecto, bueno, pues aquí sí que tendríamos que introducir nosotros manualmente esa descripción. Aún así, el programa siempre nos ofrece una serie de posibilidades, por ejemplo, pues de textos tipo, ¿no? Si es una vivienda unifamiliar, podríamos poner esto, si es esto, podríamos poner tal, que trate de agilizar al final el resultado final. Si pasáramos a memoria constructiva, de nuevo, pues tomaría esa información, por ejemplo, del generador de presupuestos. Vemos que como hemos introducido ciertos datos, nos saca la información de ahí. O, por ejemplo, cumplimiento del código técnico, el apartado de seguridad en caso de incendio.
pues nos va a tomar esa información también de lo que ya hemos desarrollado en CIPECADMEP, donde nos dice pues, la superficie del sector de incendio, toda esa información gráfica que hemos desarrollado la va a pasar a texto. Podemos incluir una serie de anejos, que en este caso pues, no sería necesario, a efectos de proyecto básico, y una serie de planos y presupuestos. Una vez desarrollado esta información, aquí podemos ver cómo obtenemos el presupuesto del programa de Arquímedes. El programa de Arquímedes, lo que hemos hecho es, del generador de presupuestos, exportar esta información que hemos desarrollado del programa de Arquímedes. Y lo que hace el programa de memoria CT es importar esa información del generador de Arquímedes, donde aparece pues, el desglose de toda esa información. Con esto podríamos obtener directamente, desde el apartado de listados, todo el proyecto básico, a entregar según normativa. Aceptamos y aceptamos. Si hubiera algún inconveniente, algo que no estuviera cumplimentado, el programa nos avisa. Nos dice, ten cuidado que has cambiado la referencia de esta obra y, por ejemplo, pues, no está relacionada. Bueno, pues en este caso nos avisaría. Lo que permite es obtener un documento único. ¿Cuáles son las bondades o las ventajas de obtener este documento único también? Pues que podemos editarlo desde una plataforma. Es decir, podemos darle una coherencia y un estilo, un grafismo el mismo para cada uno de los apartados. En cuanto a la calidad del proyecto, más los proyectistas arquitectos pensamos en calidad de contenido, que es la más importante, pero también la calidad de presentación. Con lo cual, para no ahorrar tiempo, no usar diferentes herramientas, Office, etcétera, el programa permite que pueda todo documento definirse los estilos, las cabeceras y personalizarlo al gusto del propio proyectista. Bueno, con esto, si quieres, perdona. Sí, si entramos aquí en el apartado de estilos, pues nos permite seleccionar el tipo de letra, incluso el tamaño. Yo, por ejemplo, lo pongo a 8 porque la documentación cada vez es más extensa, llegan a ser 600, 700 páginas y requiere un texto un poquito más reducido por el consumo de papel en el caso de... Cada uno de los estilos, del nivel 1, nivel 2. Si queremos introducir una cabecera, en este caso se ha introducido la de CIPE, pero podríamos definir una de usuario. No sé yo qué. No, parece que sí que se escucha. Sí, vale. Y bueno, pues si queremos un pie de página, cabecera de página, cuerpo de texto, todo esto es totalmente editable para configurarlo al estilo del usuario. En definitiva, con esta información que hemos generado desde aquí, podríamos desarrollar el proyecto básico completo. No hemos comentado el tema de planos. A efectos de planos, el programa lo que permite es importar una serie de PDFs, digamos, de planos desarrollados, pues bien, con nuestro programa de CAD, si es una definición urbanística de implantación y demás, o si son planos de estructuras e instalaciones del programa de CIPECADMEP o CIPECAD. En cualquier caso, aquí nos aparece pues una especie de un índice donde podríamos marcar cada uno de los planos según lo establecido en el manual de calidad. Llegados a este punto, ya hemos entregado el proyecto básico y hemos obtenido la licencia, pasaríamos al apartado de proyecto de ejecución. En este proyecto de ejecución entrarían una serie de agentes a participar en el desarrollo del proyecto, o bien el propio arquitecto podría desarrollarlo por cuenta. Aquí tenemos que empezar a justificar todas las decisiones que hemos tomado hasta el momento. Para ello, tenemos que hacer uso de nuevo, el programa CIPECADMEP a una escala mayor, más detallada, donde vamos a empezar a definir todo el apartado de salubridad, incendios, accesibilidad, electricidad, telecomunicaciones y demás, el cálculo de la estructura con el programa CIPECAD, el generador de presupuestos, podríamos revisar esa información que hemos desarrollado anteriormente, y en Arquímedes recogeríamos el presupuesto desarrollado por estos tres programas. Vamos a comprobar. Si entramos al programa de CIPECADMEP, antes hemos tratado de resolver toda la parte de estudio térmico y acústico, donde el programa nos ofrece pues, una serie de listados. Tendríamos que pasar a resolver cada una de estas pestañas. Incendios, salubridad, climatización, solar térmica, pararrayos. Siempre comentar que CIPECADMEP está conectado. ¿Qué quiere decir? Que
cualquier instalación que resolvamos va a repercutir en las otras. Por ejemplo, si hemos definido una instalación de climatización, por decir algo, aquí hemos desarrollado, por ejemplo, una instalación por conductos en la planta primera, en el estudio acústico nos aparecerá esta comprobación de que por ley de ruido cumplimos o no se van a generar unas potencias sonoras elevadas en cada uno de los recintos. O, por ejemplo, si en salubridad hemos definido una caldera, pues nos aparecerá a su vez en el apartado de solar térmica y en electricidad. La idea es, de nuevo, trabajar con este modelo único y evitar que hayan colisiones o incoherencias. Bueno, por ir visualizando rápidamente, en cada una de las pestañas nos aparece un menú de instalación asociado a cada instalación que queremos resolver. Pues en climatización nos aparecerán pues, todos los sistemas posibles de introducción, desde suelos radiantes, splits, fan coils. En solar térmica tenemos la posibilidad de introducir pues, varios sistemas, captadores partidos, sistemas partidos, compactos. El programa analizará según la orientación, según el emplazamiento, que cumplimos la exigencia del código técnico. Y bueno, y así iríamos pasando por cada una de las pestañas. Comentar que una vez desarrollado toda esta información, el programa nos permite exportar el presupuesto. Si exportamos Arquímedes, el programa nos va a generar automáticamente el presupuesto de todo aquello que hayamos introducido, desde los elementos constructivos hasta los elementos de instalación. Vamos ahora a comprobarlo. Lo tenemos abierto por aquí. Sería este presupuesto, donde nos aparecen pues, cada uno de los capítulos con cada una de las instalaciones y los elementos introducidos. De nuevo comentar que pues, desde aquí, por ejemplo, o desde el programa de memoria CT, podemos obtener con un único clic todos estos listados que el programa genera automáticamente, de gestión de residuos, plan de control de calidad y demás. En este caso estamos viendo un presupuesto exacto, pero parcial. Aquí vemos una serie de capítulos, pero no todos. Al final lo que tendremos que hacer es, ahora lo iremos viendo, es exportar un presupuesto de cada uno de los programas que generan información, como son CIPECAD para obtener el presupuesto de la estructura, CIPECAD-MEP para obtener el presupuesto de todo lo que es la envolvente y las instalaciones, y el generador de presupuestos para desarrollar aquella información pues, de urbanización, de mobiliario de cocina que no se han tratado en el resto de programas. Además, aunque es evidente, es importante, toda la información la podemos exportar o imprimir en planos. Exacto. Que son, si quieres mostrar los planos ya configurados y la opción de listar. Por supuesto. Desde cualquiera de estas pestañas podemos generar los listados justificativos de cada instalación. Por ejemplo, aquí estamos en electricidad, podemos desarrollar un proyecto, obtener el proyecto completo, una ficha justificativa, lo que consideremos, y desarrollar una serie de planos, imprimir una serie de planos con la configuración que consideremos. Por ejemplo, aquí hemos decidido exportar esos planos de instalaciones en DXF, WLG, para hacer una postproducción o tratarlo, digamos, en AutoCAD. Esto es libre, podemos exportarlos directamente, o generar esos PDFs directamente o obtener la documentación y trabajar en AutoCAD. Aquí vemos, por ejemplo, pues toda la red de saneamiento, todo lo que es el HS con sus distribuciones de saneamiento y ventilación, sus correspondientes tablas. Todas estas tablas nos vienen definidas también en el propio programa. La instalación de fontanería, con la distribución de agua fría y agua caliente. Aprovechamos y definimos también la instalación solar. Instalación eléctrica. El esquema unifilar también. Podemos exportar el esquema unifilar. Directamente con esta introducción gráfica, el programa genera esta definición del esquema unifilar. Y bueno, pues telecomunicaciones con una serie de esquemas. Aquellos planos que son necesarios para el desarrollo, para la ejecución de la obra e incluimos en el proyecto de ejecución. Instalación de gas, siempre tenemos la posibilidad de utilizar también perspectivas en 3D, instalación de climatización y demás. No digo si quieres un pequeño ejemplo de cómo exportar los presupuestos. Vamos a visualizar cómo exportar, por ejemplo, un plano, cómo desarrollar un plano con el programa CIPECAD-MEP. Tenemos la posibilidad de agregar un plano mediante la opción del más y le decimos que queremos introducir. Si queremos introducir en este mismo plano toda esta información o una información aislada. Por ejemplo, vamos a introducir pues, estos tres apartados. ¿De qué plantas? Pues
de todas estas plantas, si queremos dibujar la plantilla y la escala. En el momento que aceptamos, existe la posibilidad de... Parece que no se escucha, ¿no? Sí, bueno, en principio parece que sí que se escucha. Vale. Tenemos la posibilidad de exportar en DXF, DWG, y en el momento que le damos a aceptar, el programa nos va a generar todos esos planos. ¿Se escucha? Se atora un poco. Es posible que se atrase un poco o se atore por la velocidad de Internet, ¿no? Bueno, aquí podemos visualizar, pues, es cada uno de los planos, el plano de cubierta, que no tendría gran información, con sus leyendas correspondientes, cada una de las plantas. Le hemos dicho que sí que queremos incluir la plantilla de fondo, podemos sacarla. Pues, toda esa leyenda y toda la definición, y de aquí podemos imprimirla en el formato que queramos, tanto en PDF como en DXF, WG, lo que quieras. Para trabajar o después maquetar en AutoCAD. Así como el esquema unifilar con toda la información, pues, de cada una de las protecciones. Esto que hemos hecho aquí tendríamos que hacerlo también en el programa de CIPECAD. De nuevo vemos cómo para toda esa documentación es necesario utilizar el programa CIPECAD-MEP. Para el cálculo de la estructura utilizaremos el programa CIPECAD. El programa CIPECAD, pues la mayoría de vosotros lo conoceréis bastante bien. Vamos a ver si acaso, para que os hagáis una idea, una perspectiva 3D del modelo que se ha desarrollado. Se ha desarrollado un modelo con losas y una serie de vigas. Bastante sencillo. Y de aquí, bueno, pues una vez definidos los pilares, las vigas, podemos obtener todos los resultados de formada, de flechas, isovalores, toda esta información gráfica que puede llegar a ser bastante representativa, ¿no? Por ejemplo, si los isovalores son bastante... Podemos ver cómo, bueno, pues aquí se genera algo más de flecha. Y una vez obtenido todos estos datos, el programa siempre nos ofrece la posibilidad de nuevo, generar todos los listados de obra, pues justificación sísmica, medición de vigas, listado de armado de losas, por ejemplo, y desarrollar también, pues, cada uno de los planos. Bien, en este punto, los listados no serían necesarios porque desde el programa Memorias CP se van a incorporar aquellos que requiere la justificación que requiere el código técnico. Es decir, que en el programa de Memorias ya selecciona cuáles van a ser los documentos que necesitamos para justificar el cumplimiento de nuestra estructura. Perfecto. Una vez obtenido esto, de nuevo exportaríamos el presupuesto desde la opción de archivo exportar. Se nos generaría un presupuesto de la estructura definida que tenemos definido en este punto, donde nos aparece, pues, un desglose en función de la cimentación utilizada, de la estructura utilizada, con su medición exacta, pues cada uno de los pilares, las plantas. Esto sería un presupuesto real, porque estamos trabajando con unidades reales. Una medición real, 3D. Y esto es algo que tendremos que unir, digamos, al presupuesto anterior de instalaciones. Sí, se corresponde con una de las preguntas que nos están realizando. Perfecto. El siguiente paso sería, bueno, pues podríamos entrar a definir el generador de presupuestos. Ya está definido, ya lo hemos comentado a nivel de proyecto básico. Podemos simplemente comentar un detalle. En esta última versión se ha ofrecido la posibilidad de generar el listado de seguridad y salud. Aquí en el apartado de seguridad y salud tenemos la posibilidad de definir, pues, toda la información correspondiente al documento, al estudio de seguridad y salud. Anteriormente, aprovechando y ligando, conectando con lo que comentamos anteriormente, el programa tenía esta herramienta, esta posibilidad, generar el estudio básico de seguridad y salud, pero dependiendo del volumen de obra, es necesario definir un estudio o un estudio básico, como bien sabréis. Para este caso en concreto se ha desarrollado este estudio básico mediante este módulo. ¿Vale? Vamos a ir a explicarlo brevemente, el funcionamiento, que sería muy parecido al caso que hemos visto antes del proyecto de demolición. Nos pregunta una serie de datos generales del emplazamiento del entorno, la asistencia sanitaria, donde se sitúa, las características constructivas de nuestro edificio, nuevos medios auxiliares, y al final obtendríamos este estudio básico de seguridad y salud que vamos a implementar al proyecto final. Nos aparece, pues, con cada uno
de los apartados correspondientes, pliego de cláusulas, pliego de condiciones y todos los apartados de memoria. Esto, como bien nos aparece en este punto de estudio básico de seguridad y salud, podríamos importarlo desde el programa de memoria CTE, que ahora veremos. A su vez, toda esta documentación que hemos generado anteriormente, en esas unidades de obra que incluían pliegos de condiciones, gestión de residuos, plan de control de calidad y impacto ambiental, se van a incluir en el proyecto final. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ahora mismo estamos en el programa Memoria CTE y nos iríamos al apartado de proyecto básico de ejecución. Como vemos, hemos actualizado y se han generado una serie de cambios. El programa nos dice que se han actualizado una serie de documentos. Esto es porque hemos estado trabajando al mismo tiempo con el programa de CIPECADMED, el cual tiene la obra asociada a este documento, y cualquier modificación, cualquier ajuste, pues nos aparecerá ahí. Si nos vamos al apartado de proyecto básico de ejecución, vemos cómo el listado, la serie de capítulos que aparece es mucho más detallada, todo el apartado de cumplimiento de CTE mucho más detallado, y en cada uno de estos puntos, por ejemplo, en protección frente a ruido, el programa incluiría la ficha justificativa que se ha generado desde el programa CIPECADMED, como indica aquí. O, por ejemplo, el apartado de seguridad estructural conectaría con el programa de CIPECAD. Al final lo que trata es de organizar toda esta documentación según lo regido por la normativa. A su vez, tendríamos que incluir el presupuesto de Arquímedes. Esto lo hemos dejado un poco en stand-by porque ahora mismo tenemos 3 presupuestos. Si nos vamos a Arquímedes, podemos visualizar estos 3 presupuestos, que sería, por un lado, el presupuesto de CIPECAD, que sería todo lo correspondiente a cimentación y estructura, presupuesto de CIPECADMED, como aparece aquí, lo correspondiente a instalaciones y envolvente térmica, y el del generador de presupuestos, que sería pues, un total aproximado, que no sería real. El procedimiento que tenemos que seguir ahora es, digamos, combinar estos 3 presupuestos. Por ejemplo, si nosotros ya tenemos definida la cimentación y la estructura, podríamos eliminar estos documentos del presupuesto total, del generador de presupuestos, y incluirlos, digamos, copiar estos capítulos en este apartado, para al final tener un presupuesto único. Esto podemos hacerlo manualmente, directamente podemos arrastrar y copiar esta documentación, o utilizar una aplicación que salió no hace mucho, que es el consolidador de presupuestos. ¿Esto qué nos permite? Bueno, pues esto nos permite, a partir de un presupuesto, incluir otro presupuesto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a generar una conexión directa. Cualquier modificación que hagamos si conectamos estos 2 presupuestos en CIPECAD, a efectos de obtener el presupuesto, se va a modificar en ese presupuesto final. Del mismo modo, tendríamos que incluir también el presupuesto de CIPECADMED. Vamos a verlo de una forma más gráfica. Aquí trataríamos de representar, digamos, ese generador de información, que es el generador de presupuestos, cómo pasa por cada uno de los programas CIPECAD, CIPECADMED y generador de presupuestos de Arquímedes, y cómo desde cada uno de ellos se gestiona, se filtra parte de la información para desarrollar el proyecto final y parte de la información para desarrollar el presupuesto final. De manera que si vamos pasando por cada uno de estos proyectos, de estos programas, en CIPECAD desarrollaríamos, pues por un lado podemos generar todos los anejos técnicos y planos, y a su vez pues una serie de apartados. CIPECADMED, todo lo correspondiente a cumplimiento del código técnico, memoria constructiva y una serie de presupuestos de Arquímedes. Y el generador de presupuestos sería el programa comodín para resolver aquellas partes que no hayamos resuelto con los otros 2 programas. Como podría ser pues, temas de mobiliario de cocina, como comentábamos antes, y demás. Temas de, por ejemplo, de urbanización, interior de la parcela, o señalización de equipamiento, como por ejemplo el buzón de la entrada de la vivienda. Una vez desarrollado todos estos, en Arquímedes generaríamos un documento final, ese documento del presupuesto final, donde trabajamos con unidades reales. A partir de aquí podríamos generar pues, toda esta documentación que se va a generar de esas unidades de obra, de su mantenimiento que utilizaremos a posteriori, y otra serie de documentos que va a importar el programa de memoria CTE. De manera que, bueno, el resultado final
sería hacer una combinación de estos tres presupuestos, tomando pues las estructuras de un lado, las instalaciones de otro, en función de lo que hayamos resuelto con cada uno de los programas. De manera que obtengamos el proyecto final. Esto vamos a verlo con el programa de memoria FT, como para cada uno de esos documentos podemos, por ejemplo, en anexos a la memoria, incluir todos esos anexos de eficiencia energética, por ejemplo, información adicional que nos proporciona el programa CIPECADMED, por ejemplo, plan de control de calidad de todas esas unidades de obra que hemos definido anteriormente, estudio de gestión de residuos, análisis de ciclo de vida, una documentación que ya hemos desarrollado y que el programa se ha encargado de estructurar. Me gustaría hacer un comentario que responde a una de las preguntas. Creo que es la versión anterior, el programa de memorias dispone de un apartado que es datos generales, donde se introduce los agentes en emplazamiento de los datos generales, con lo cual se introducen una sola vez. Anteriormente, los agentes los tomaban del libro de edificio. Esto se ha mejorado y lo que se pretende es que en datos generales, como el programa Memorias GT es el gestor del proyecto, estos datos generales correspondan a los datos que necesitamos para nuestro proyecto. Luego, otra pregunta, creo que se ha dicho, Pablo lo ha explicado, las bases de precios, las bases de datos que generan no solo precios, actualizaciones de normativa, etcétera, se están manteniendo continuamente. Es decir, cada parche, cada versión sale una actualización de los precios y de las características, digamos, constructivas que vamos implementando. Comentar también por una de las otras preguntas que, bueno, aquí la idea es buscar una sincronización. Es decir, una vez tengamos ya desarrollado todo el proyecto, posibilitar una serie de cambios. Por ejemplo, si nosotros ahora mismo tenemos desarrollados las tres obras en CIPECAD, CIPECADMED y generador de presupuestos, cualquier modificación que hagamos, por ejemplo, el presupuesto se nos va y tenemos una estructura con losa maciza y queremos hacer la comprobación de por cuánto nos saldría el presupuesto final si desarrolláramos una estructura con forjado reticular. Bueno, como existe una conexión, una sincronización directa, podemos ver cómo al hacer esa modificación en el programa de CIPECAD va a repercutir directamente en el presupuesto final de Arquímedes y va a repercutir directamente en la fase final del proyecto, es decir, tanto en la documentación justificativa como en todos esos apartados que hemos comentado de gestión de residuos, de análisis de ciclo de vida y demás. Sí, este esquema es importante, digamos que es vital cuando se trabaja en grupo, cuando colaboramos con otros técnicos. El proceso normalmente se desarrolla en tiempos paralelos y hay siempre un feedback de información de tanto los colaboradores de estructuras o colaboradores de instalaciones que van generando nueva información. Incluso algunos cambios pedidos por el cliente o requeridos por la propia configuración del proyecto pueden condicionar o bien la estructura o bien las instalaciones, con lo cual esos cambios continuos es muy importante que se puedan reflejar continuamente y controlar. Y con este esquema siempre recogemos cualquier información, incluso recogida desde programas anteriores. Un dato también, desde memorias no requiere licencias si trabajas con otro técnico, puede leer perfectamente y usar programas de otros técnicos que sí que tienen licencia. Lo que no permite es que puedas abrir desde el programa Memorias 2 de CIPECAD o cualquier otro programa si no dispones de la licencia. Pero el gestor permite que otros usuarios te pasen obras asociadas y puedas incorporar al documento de proyecto. Entonces, de aquí la importancia de esta sincronización, sobre todo para evitar incoherencias o omisiones, cambios que se han desarrollado a mitad del proyecto y que no responden todas a la misma modificación. También, por un tema que nos comentaban, es que esto sería una situación ideal de desarrollo de toda la documentación con los programas CIPE, pero a su vez CIPE tiene conexión con otra serie de programas. Por ejemplo, tanto en CIPECAD como en CIPECADMED tenemos la posibilidad de exportar ficheros IFC o importar ficheros IFC para conectar con otra serie de programas, MSC, Graphisoft, Magical o Revit. La posibilidad de exportar en BC3 o importar en BC3 para
con el resto de programas de mediciones y presupuestos. Comentar también que desde el programa CIPE-CAD-MEP, a su vez, podemos generar otra información adicional que no es necesario incluir en el proyecto, pero que nos puede servir de referencia, como por ejemplo, trabajar con demandas, cálculo de demandas de Energy Plus, o obtener la calificación energética de Cal Energy o LEED, aunque no sea necesario. Incluso también podemos llegar a exportar esos modelos 3D en AutoCAD, pues si quisiéramos hacer alguna serie de renderizado y demás. Cualquier documentación que generemos con otra información, con otras plataformas, el programa de memoria CT permite la posibilidad de asociar un PDF, es decir, definir un PDF que acompaña al documento final. Bueno, pues esto, digamos, este documento, esta información ya podríamos obtenerla, podríamos sacar ese proyecto de ejecución directamente desde el programa de memoria CTE y obtener todos esos listados. Para que os hagáis una idea de la información que llevamos desarrollada hasta el momento, pues aquí podemos ver todos esos anejos que se han definido, pues anejos de análisis de ciclo de vida, certificación energética, que tomaría del programa CIPE-CAD-MEP, control de calidad, gestión de residuos, anejo de instalaciones, el básico de seguridad y salud, pliego de condiciones. Bueno, pues toda esa información que respondería a esos modelos que hemos desarrollado así como pues todos los planos correspondientes. No hemos enseñado tampoco los planos de estructura, pero bueno, es algo que es similar a lo que hemos desarrollado en instalaciones. Pues aquí nos aparecería una serie de detalles y toda la información con sus medidas correspondientes de la estructura, especie de pilares, que podemos incluir en formato de PDF, por ejemplo, al resultado final, con cada uno de los detalles constructivos. Es importante también decir que el programa, dentro de esa información que contiene, cuando hemos desarrollado un CIPE-CAD-MEP, por ejemplo, una solución constructiva, nos va a generar un detalle constructivo tipo, que ahora veremos. De manera que, bueno, ya tenemos todo el documento generado. Vamos de nuevo a la presentación. Y, por ejemplo, pues por ver algunos detalles, algunos elementos en más detalle, esos detalles constructivos de lo que hablábamos, pues pueden ser en 2D o puede ser en 3D. Comentar que esos detalles son paramétricos, es decir, responden a las unidades reales que hemos utilizado. Vemos como aquí aparece todo un desglose de esos elementos utilizados. Y una vez definido este proyecto de ejecución, pues ya pasaríamos al apartado de contratación y dirección de obra. Aquí aparecerían nuevos agentes como el constructor, los proveedores, el técnico especialista en dirección y control de obra, y pasaríamos a utilizar principalmente programas de Arquímedes y control de obra. Esto lo que nos va a permitir es, por un lado, si vemos el programa de control de obra, por ejemplo, llevar a cabo las certificaciones. El programa nos ofrece la posibilidad de tener un listado de certificaciones, ver cómo va avanzando la obra y, a su vez, un control de cuentas de toda la gestión que envuelve a una obra. Pues, desde las facturas con los proveedores, todas las facturas emitidas, albaranes, edición de vencimientos, toda esa información se puede llegar a gestionar desde ese programa. Aquí digamos que hay dos paquetes. El mismo programa os satisface dos necesidades. La de la dirección de obra, bien sea el director de obra o el director de ejecución de la obra, que lo que necesitan serían las certificaciones, o bien realizar las certificaciones o verificarlas, también un plan, si quiere, de obra, un plan, lo que se llama también un cronograma, y luego estaría por parte del contratista que puede usar este programa para el control de sus proveedores y sus materiales, que es cosa diferente a nuestro encargo. Nuestro encargo terminaría con la verificación o la realización de las certificaciones de obra. Aquí definir pues que podemos siempre, desde Arquímedes, establecer una conexión con el generador de precios. Es decir, podemos incluir partidas si a mitad de obra es necesario definir nuevos elementos para considerar a la hora de obtener el presupuesto. Bueno, existe una conexión. Podemos obtener también pues estos diagramas de Gantt a la hora de hacer un diagrama de tiempos, actividades, de coordinar los tiempos del proyecto, así como pues gráfica de planes de pago. Multitud de posibilidades que no podemos entrar a definir hoy, pero que os invitamos a que descubráis por vosotros. Otro documento desarrollado ya, incluido en esas unidades de obra, que
se llevó a cabo, se desarrolló el año pasado, es la memoria gráfica de materiales. En esta memoria gráfica lo que se trata de mostrar es un detalle de esas unidades de textura, color, a efectos de pues, trabajar con el promotor o con el propio constructor. Y por último, pasaríamos a la fase final de obra, donde participarían el promotor y el arquitecto, donde tenemos que entregar el libro del edificio, manual de uso y mantenimiento y una serie de documentos al promotor. Para esto tenemos un programa específico que es CIPEDOC, libro del edificio. Aquí pues vamos a poder definir pues las características concretas de la obra con los agentes que ya hemos definido anteriormente, registro de documentos, tenemos la posibilidad de introducir todas las actas y las licencias de obra, tenerlo todo, digamos, un archivador donde tenerlo todo organizado. Sería como una especie de memoria CTE de gestor, pero de documentación final. Y existe otro documento que es otro programa que es el CIPEDOC, Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio, que nos permitiría generar el manual de uso y mantenimiento desde cero, si no lo hemos desarrollado. Realmente, como nosotros hemos desarrollado toda la obra con el paquete de CIPE, esta información ya nos viene de base, porque ya viene implementada en cada una de las obras utilizadas. Con esto, en principio, aquí vendría una especie de síntesis de la información que hemos tratado de mostrar, la etapa y el programa que lo resuelve. Con esto, básicamente, pues es lo que queríamos mostrar, una idea, una perspectiva general, global del desarrollo de un proyecto completo con CIPE. Y, bueno, podemos pasar a un apartado de una fase de preguntas que vamos a tratar de ir analizando. Sí. Hay una pregunta. ¿Se puede importar archivos de Word y Excel? Vamos a ver, lo que se puede importar es información, copiar y pegar dentro. Después puedes pedir memorias. Porque realmente Memorias va a gestionar toda la información para que sea coherente y no haya contradicciones. Entonces podemos entrar, por ejemplo, en información, descripción de la obra, y en las cajas de texto, aquí podemos, desde Word, desde Excel, copiar y pegar o introducir como queramos. El programa no permite combinar hojas de cálculo. ¿Por qué? Porque perdería el control. La filosofía siempre es que el usuario, el responsable del proyecto, pueda tener un control total sobre los cambios. Por eso puedes introducir parte de texto, pero no vinculaciones a otros programas como el servidor. Luego hay otra pregunta que es, ¿qué pasa en el caso de que queramos utilizar una unidad de obra, una partida que no esté en el generador de precios? Bueno, en primer lugar, nosotros agradecemos que nos pase información y la implementamos porque estamos en contacto con todos los fabricantes técnicos para ampliar al máximo el generador de precios. En este caso, lo que el proceso a seguir, a mi entender, sería, es lo que yo he hecho, buscar una unidad de obra lo más similar posible. Claro, el programa asocia los parámetros internos de esa unidad de obra en función del código. Es decir, si tenemos una fachada de cara a vista, y por lo que sea, la especificación concreta no la tenemos, si los parámetros en cuanto a transmisiones, ACV, residuos, son los mismos, nos va a leer de ese parámetro. Si lo que queremos es cambiar el texto, nos permite siempre que no modifiquemos el código. Con lo cual, una obra que no exista, la podemos buscar una similar y cambiar. Si es una introducida por nosotros, el programa la va a obviar, evidentemente, porque no dispone de esa información asociada. Bueno, nos preguntan si vamos a enviar o se va a poder disponer de esta presentación, de esta documentación. Bueno, en principio, sí. La sesión se está grabando y trataremos de colgarla en YouTube y haceros llegar el enlace a vuestros correos, con lo cual, en principio, no va a haber ningún problema. Vamos a ir analizando algunas de las preguntas que nos hacen llegar. Por ejemplo, pues José María Bretón nos pregunta si en el archivo del presupuesto final es necesario eliminar antes los capítulos que van a ser importados de los otros archivos. Sí, realmente la propuesta, lo que consideramos idóneo es de ese generador de presupuestos eliminar los archivos que ya hemos definido al detalle e importarlos
mediante el consolidador de presupuestos de los programas CIPECAD y CIPECAD. De esta forma tendremos pues, un presupuesto lo más aproximado al real. Nos preguntan si el código técnico se puede aplicar acá en México. Esto Luis Alejandro Oviedo. Sí. Bueno, se puede aplicar, no es preceptivo, cada país tiene su propia norma. Lo que sí que podemos decir es que el nivel de exigencia del código técnico posiblemente iguale o supere las exigencias de algunos estados o partes de México. Puede ser una buena referencia y lo que sí que es verdad es que el resultado final de la documentación y la solución de nuestro proyecto va a tener una calidad aceptable. Bueno, nos están llegando tantas preguntas que no sé si vamos a tener tiempo de resolverlas todas. Lo que podemos hacer es tratar de daros una respuesta ahora, porque nos estamos extendiendo ya más de la cuenta, daros una respuesta vía chat o vía el programa. En cualquier caso, siempre remitiros a nuestra página web. Una cosita solo. ¿Cómo se vincula una obra asociada? Que es muy sencillo. ¿Cómo se vincula una obra asociada? Simplemente seleccionarla. Si quieres poner... Aquí, por ejemplo, en el apartado de obras asociadas no lo hemos vinculado porque no hemos tenido tiempo, ¿no? Vale, pero, por ejemplo, CIPECAD o la que sea. CIPECAD, por ejemplo. CIPECAD, bueno, pues si eliminamos esta obra, ahora automáticamente se eliminaría toda la información que haría referencia a CIPECAD. Podríamos simplemente buscarla mediante este explorador y decir que, bueno, pues, que nos asocie esta obra. Haciendo doble clic, el programa automáticamente actualiza la información. Vamos a ver con el proyecto básico de ejecución, el cumplimiento del CTE ha tomado el apartado de seguridad estructural de esa obra. En cualquier caso, desde cualquier punto, nosotros podemos utilizar esa opción de obras asociadas para asociar esas obras desde un punto genérico, o en cada apartado siempre tenemos la posibilidad de adjuntar esta obra. El programa nos dice de dónde necesitas información y picando aquí podemos saber que las va a coger de CIPECAD. Bueno, lo que comentaba, nos están llegando muchas preguntas, vamos ahora vamos a cerrar la sesión si acaso y tratar de responderlas vía texto. Y bueno, simplemente remitiros a nuestra página web, al apartado de contacto, donde cualquier otra consulta, pues siempre podéis contar con nuestro servicio de soporte técnico, que estaremos encantados de daros una respuesta. Por mi parte eso es todo, no sé si Javier, ¿quieres decir algo? Nada, simplemente gracias por la asistencia y insisto, aquellas unidades de obra o aquellas sugerencias en general nos las pasáis y la verdad es que lo que queremos es mejorar el programa e introducirlo a medida de nuestras posibilidades. Muchas gracias a todos por su asistencia y esperamos volver a vernos pronto, aunque sea menos a hablarnos, ¿no? Sí. Gracias a todos, un saludo.